He estado debatiendo si compartir esto. Fue tan traumático. Pero en última instancia, siento que necesito compartir esta experiencia para poder empezar a seguir adelante. Y para cualquiera que se encuentre en una posición similar en cualquier etapa de mi historia, por favor aprendan de mis errores. No vayan a un segundo lugar con alguien que no conocen. No lleven a alguien a su dirección y, por favor, no descarten su intuición como paranoia. Escuchen a su instinto. Esto sucedió el año pasado y todavía me afecta profundamente. Para dar un poco de contexto, soy una mujer de 27 años y decidí volver al mundo de las citas después de un largo paréntesis. Conocí a este tipo en Bumble, llamémoslo José. Empezamos a enviar mensajes de un lado a otro en la aplicación. José parecía perfecto al principio. Era alto, con cabello oscuro y ojos azules penetrantes. Su perfil mencionaba que era desarrollador de software, amaba el senderismo y era un ávido lector. Todo coincidía con mis intereses. Estuvimos enviándonos mensajes sin parar durante una semana, compartiendo chistes, memes e historias de nuestras vidas. Sentí una conexión genuina. Después de unos días de charla decidimos encontrarnos para cenar en un restaurante popular de mi ciudad. La noche de nuestra cita, me tomé más tiempo para arreglarme, emocionada pero nerviosa. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba allí esperando con una sonrisa encantadora. La cena fue genial, fue atento, hizo todas las preguntas correctas y parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. La conversación fluía fácilmente y realmente estaba disfrutando. Nos reímos de nuestro amor compartido por bandas indie oscuras, discutimos nuestras películas favoritas y nos unimos por nuestro mutuo desdén por el cilantro. Parecía que teníamos mucho en común y me escuchaba. Había salido con muchas personas donde eso no era el caso. Sin embargo, José esperaba escuchar sobre las películas que me gustaban, las bandas que me gustaban y todas mis peculiaridades, y extrañamente proclamaba que él y yo éramos muy similares. Debería haberme dado cuenta por eso, pero ya saben lo que dicen sobre la retrospectiva. Honestamente, no pensé mucho en ello en ese momento. Después de la cena, sugirió que tomáramos una bebida en un bar cercano. Acepté pensando que sería una buena manera de terminar la noche. Aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse raras. Básicamente me llevó a un bar de mala muerte. Tan pronto como entramos me sentí incómoda. Este no era mi ambiente usual. Estaba tenuemente iluminado y casi vacío, salvo por unos pocos clientes de aspecto sospechoso. José parecía imperturbable y nos pidió una bebida a ambos. No tenía intención de tomar más de una, pero él no me preguntó mi preferencia. Encontramos un asiento en una esquina y él insistió en que me sentara primero y se deslizó después, acercándose lo más posible a mí. Se volvió más intenso, casi depredador en la forma en que me miraba, y comenzó a acariciar la concha de mi oreja. Nuestras bebidas llegaron, y fue entonces cuando José empezó a hacer preguntas personales. Preguntó sobre mi familia, qué tan cerca estábamos, si vivía sola y dónde exactamente estaba mi apartamento. Al principio lo atribuía a un interés genuino, pero cuanto más preguntaba, más incómoda me sentía. Traté de mantener la calma mientras me movía más cerca de la pared y ponía mi bolso entre nosotros. Luego empezó a hacerme preguntas de otra naturaleza. Eran sutilmente invasivas e inapropiadas, incluso sobre mis preferencias sexuales. Cuando traté de desviar la conversación, él la dirigía de nuevo a mi familia, mi trabajo, dónde vivía. Comenzaba a hacerme sentir muy incómoda. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento para recoger mis pensamientos. Mientras me lavaba las manos, una mujer mayor con chaqueta de cuero entró al baño. Probablemente tenía unos 50 años, con ojos cansados que miraban directamente a los míos, y me dio una mirada de preocupación. Se acercó a mí y me dijo en voz baja: «No es asunto mío, pero ten cuidado, cariño». El nudo en mi estómago creció. Le agradecí y decidí escuchar a mi instinto. Pedí un lift antes de volver a la mesa. Había algo muy raro en mis interacciones con José y aunque había puesto muchas expectativas en esta noche, no parecía ser la persona con la que había estado charlando. No quería pasar más tiempo con él. Cuando regresé a la mesa, él estaba sonriendo, pero todo estaba mal. Era una sonrisa demasiado amplia, demasiado forzada, y no llegaba a sus ojos. Mentí y le dije que no me sentía bien y que necesitaba irme a casa. Su sonrisa se desvaneció y por un segundo vi algo amenazante en sus ojos, pero rápidamente se recompuso y se ofreció a acompañarme a casa.
Le dije que mi lift ya estaba en camino. Cuando me di la vuelta para irme, José me agarró la muñeca con fuerza, demasiado fuerte. Su agarre era como hierro. Fue entonces cuando me atrajo hacia él y me susurró al oído: «Te acompañaré». Su voz era baja, insistentemente aterradora. Era una orden. Su agarre en mi muñeca era dolorosamente fuerte, sus ojos fríos y calculadores. Mi corazón latía demasiado rápido y me costaba respirar. En ese momento estaba tan aterrorizada que no sabía cómo salir de su agarre, así que asentí, fingiendo seguirle el juego. Tan pronto como dio un paso atrás y soltó mi brazo, corrí hacia la puerta. Mientras corría, escuché una voz femenina preguntar: «¿Está todo bien aquí?». Solo después me di cuenta de que debía haber sido la mujer del baño y puede que le deba mi vida porque no miré atrás hasta que estuve afuera, y por algún milagro, mi coche ya estaba llegando. Salté dentro, cerré la puerta de golpe y le rogué al conductor que cerrara las puertas, apenas capaz de mantener la voz firme. Mientras nos alejábamos, vi a José parado en la puerta del bar, mirándonos irnos con una expresión que todavía puedo imaginar y que me pone la piel de gallina. Sus ojos ahora estaban enojados. Fue entonces cuando el impacto de lo que había sucedido empezó a golpearme. El conductor me preguntó si estaba bien. Yo era un desastre tembloroso en ese momento. Le dije que había tenido una mala primera cita, que ese tipo me había agarrado. El conductor, un hombre mayor de la edad de mi padre, parecía preocupado. Subió la calefacción del coche y dijo: «¿Estás a salvo?», y me preguntó si José tenía mi información personal. Cuando respondí que solo mi número de teléfono, él asintió y dijo: «Bien», y me aconsejó bloquear a José y no tener más contacto con él. «Parece un hombre malo, pero te salvaste. Te llevaremos a casa a salvo». Mi muñeca estaba doliendo y mientras me sentaba allí absorbiendo las palabras del conductor, recordé la mirada de furia en el rostro de José mientras estaba en la puerta. Estaba tan enojado porque no me estaba acompañando a casa por las calles oscuras y a veces muy tranquilas. El conductor tenía razón y me di cuenta de lo cerca que estuve de ir a un segundo lugar con José. El conductor podía ver lo asustada que estaba y se ofreció a esperar hasta que me viera entrar. Estuvimos allí unos 5 minutos antes de que reuniera el valor para salir del coche. Tan pronto como estuve dentro de mi apartamento, lo bloqueé en la aplicación y en mi teléfono. Revisé 2 veces todas mis cerraduras y apenas dormí. A la mañana siguiente encontré una nota deslizada bajo mi puerta. «¿Por qué te fuiste? Podríamos haber pasado un buen rato», decía en una escritura desordenada. Me sentí violada, expuesta. Sabía dónde vivía. Me sentí observada. Todavía puedo recordar esa ola de terror, mi corazón latiendo con fuerza, el torrente de sangre rugiendo en mis oídos. Estaba en un pánico ciego. Hice una maleta y llamé a mi mejor amiga, Sara, quien insistió en que me mudara con ella temporalmente. No podía entender cómo descubrió dónde vivía hasta que le conté sobre cómo el conductor del lift había amablemente esperado a que reuniera el valor para salir y se asegurara de que entrara. Y nos dimos cuenta de que probablemente siguió al lift desde el bar. «Debe haber conducido como un loco», dijo ella. Eso era lo que temía. Lo que todavía me aterroriza es la realización de que había insistido en acompañarme a casa mientras tenía un vehículo estacionado cerca. Todavía tengo pesadillas sobre eso. Tal vez ese era su plan desde el principio. Sara me ayudó a notificar a la policía. Llevamos la nota a la estación, pero dijeron que no podían hacer mucho en esta etapa, pero que les avisara si hacía algo más. Estaba furiosa. No quería que intentara nada. Estaba en 2 mentes sobre si debería desbloquearlo por si enviaba un mensaje que pudiera mostrar a la policía para convencerlos de que era peligroso, pero estaba demasiado aterrorizada. Solo esperaba que ya se hubiera cansado de mí y me dejara en paz, pero no sentía que esto hubiera terminado. Tenía una constante sensación de que me estaban observando. Eran pequeñas cosas al principio. Una sombra que parecía quedarse demasiado tiempo fuera de mi ventana, que apenas podía distinguir con mis ojos. La sensación de ser seguida en mi camino a casa desde el trabajo. Sara, mi mejor amiga con la que me estaba quedando, trató de tranquilizarme diciendo que tal vez estaba en alerta máxima porque había pasado mucho miedo, pero no estoy segura de que ella misma lo creyera. Lo único que tenía a mi favor era que él no sabía dónde estaba viviendo. Una noche, alrededor de una semana después de mudarme con Sara, estaba caminando de regreso a su casa desde la tienda de comestibles. Era tarde y las calles estaban inquietantemente tranquilas.
A mitad de camino escuché pasos detrás de mí. Al principio pensé que era solo otro peatón, pero los pasos se aceleraron para igualar mi ritmo. Estaba instantáneamente aterrorizada. Sabía que era José, y estaba casi paralizada por el miedo. Miré hacia atrás y vi una figura oscura a una cuadra detrás de mí. Aceleré el paso agarrando mis compras como si fueran un salvavidas. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Eché a correr, mi respiración entrecortada. Pude ver el edificio de Sara a lo lejos. No me atreví a mirar atrás de nuevo, concentrándome solo en entrar. Llegué a la puerta y jugueteé con mis llaves, los pasos casi sobre mí. Me lancé adentro, cerrando la puerta y bloqueándola tras de mí. Mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo, temblando y sollozando. Después de unos minutos me recuperé lo suficiente para mirar por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Nunca vi la cara de la figura, pero sabía que era José. Tenía que ser él. Al día siguiente, informé todo a la policía. Tomaron mi declaración y prometieron estar atentos, pero no había mucho que pudieran hacer sin más pruebas. Me sentía impotente, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Pasó un mes sin incidentes y comencé a creer que tal vez finalmente estaba libre de la sombra de José. Me mudé a un nuevo apartamento, uno con mejor seguridad y un portero. Se sentía como un nuevo comienzo. Sara insistió en que empezara a ver a un terapeuta y eso ayudó, pero el miedo nunca desapareció por completo. Cada vez que salía de casa, era hiperconsciente de mi entorno, mirando constantemente por encima del hombro. Cambié mis rutas, mis rutinas, todo. Una noche, cuando volvía del trabajo, el portero me entregó un pequeño paquete. «Esto fue dejado para ti», dijo sin saber lo que me estaba entregando. Tomé el paquete y subí a mi apartamento, con las manos temblorosas mientras lo abría. Dentro había un solo trozo de papel con un mensaje que me heló hasta los huesos. «Te encontré». Esa noche no dormí. Me senté en la sala de estar, con las luces encendidas, agarrando un cuchillo de cocina, escuchando cualquier sonido de intrusión. Llegó la mañana y supe que no podía vivir así más. Decidí tomar una licencia en el trabajo y quedarme con mis padres en otro estado. Me recibieron con los brazos abiertos, y por primera vez en meses, sentí una pizca de seguridad. Quería solicitar una orden de restricción contra José, pero sin saber su apellido real ni tener pruebas concretas, no podía. Pasaron meses, y gradualmente el miedo comenzó a desvanecerse. Conseguí un nuevo trabajo en la ciudad de mis padres y empecé a reconstruir mi vida. La terapia ayudó y comencé a sentirme como yo misma otra vez. Luego, una noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Me extrañas? Mi corazón se detuvo. El miedo volvió con más intensidad que nunca. Mostré el mensaje a mis padres y contactamos a la policía, pero al ser un departamento diferente y no conocer el historial, dijeron que probablemente era una broma. Mi padre estaba furioso y pidió hablar con el sargento, quien explicó que me había mudado de estado para escapar de este tipo y que había un historial registrado con el departamento en mi estado natal. El sargento se disculpó por su inacción y dijo que hablaría con alguien de ese departamento y que haría una nota de todo lo que había mencionado. Después de escuchar mi relato de todo lo que había sucedido y hablar con el otro departamento, dijo que tomaría en serio cualquier contacto futuro de José con miras a un cargo de acoso y que le avisáramos si había más contacto. No tuve más encuentros con José durante semanas. Estaba dividida entre la esperanza de que hubiera salido de mi vida y el deseo desesperado de tener algo que llevar a la policía para que lo hicieran responsable. Quería desesperadamente la seguridad de saber que no podría llegar a mí. Una noche, mi padre estaba sacando la basura cuando notó una furgoneta destartalada estacionada al otro lado de la calle. Mi padre había notado a un hombre con el brazo colgando de la ventana, mirando hacia él. Furioso con este hombre que me había estado aterrorizando y que ahora parecía estar vigilando la casa de mis padres, se acercó a la furgoneta listo para confrontar a José, pero tan pronto como mi padre comenzó a cruzar la calle, José salió a toda velocidad. Mi padre logró anotar el número de matrícula. Mi padre se quedó allí viendo la furgoneta hasta que desapareció de la vista. Luego se apresuró a entrar para contármelo y llamar a la policía. Esa noche vi un lado de mi padre que nunca había visto antes. Un feroz protector. Fue reconfortante y aterrador a la vez. Un recordatorio de cuán real era la amenaza. Llamamos a la policía.
Mi padre les dio el número de matrícula y les dijo que el hombre en la furgoneta coincidía con la foto que le había mostrado de José. La policía finalmente consiguió el apellido de José a partir de su número de registro, y resultó que esta no era la primera vez que tenía problemas por acoso. Me dijeron que podía presentar cargos por agresión con la ayuda del otro departamento. El investigador también sugirió que instaláramos cámaras de seguridad para mayor tranquilidad. Siento una mezcla de alivio y temor persistente. Sé que José no estará en prisión para siempre. Estoy en el proceso de mudarme para que, cuando José salga, no pueda rastrearme hasta la casa de mis padres. Mi madre quiere mudarse, pero mi padre dice que no dejará que José lo saque de su hogar y que, si alguna vez vuelve, estará esperando por él. Siempre estoy mirando por encima del hombro. Esta experiencia ha cambiado mi forma de ver el mundo. Tengan cuidado ahí fuera. Nunca se sabe a quién pueden conocer y si su instinto les dice que algo está mal, escúchenlo. Confíen en sus instintos. Ojalá hubiera sido más cautelosa, pero ahora todo lo que puedo hacer es tratar de seguir adelante y esperar que algún día me sienta realmente segura otra vez. Recientemente he logrado tener una cita con alguien que conocí en línea, y lo único que puedo decir es que si van a tener una cita con alguien que no conocen, o incluso con alguien que conocen, tengan un conjunto de reglas para garantizar su seguridad. Reúnanse en un lugar concurrido. Díganle a alguien a dónde van y confíen en sus instintos. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense. Esta es la primera vez que publico y envío algo en este canal de YouTube. Sigo leyendo todas estas historias de citas horribles, y eso me hizo recordar una primera cita casi olvidada con un chico con el que mi amigo Mirko me arregló una cita. Conocía un poco al chico porque trabajaba con mi amigo en una tienda de música local. Parecía genial y de hecho era bastante guapo. La primera vez que nos conocimos fue en un concierto de IP al que todos asistimos. El chico, al que llamaremos Mark, era bastante normal en la superficie y a través de Mirko, consiguió mi número y me llamó. Salimos en una cita y a medida que avanzaba la noche, me preguntó si me importaría si fuéramos a un parque local a charlar porque habíamos estado en un bar muy concurrido que tenía una banda en vivo tocando. Yo tenía 19 años y era muy estúpida en ese entonces, así que acepté. Era verano y aún no había oscurecido, así que no me pareció extraño. Mientras estábamos charlando, se inclina, me besa y miro alrededor, dándome cuenta de que ya estaba muy oscuro. Estoy en el cielo porque hasta este punto no me había dado ninguna razón para pensar que era un acosador. Tuvimos una gran noche, él era encantador y divertido y teníamos muchas cosas en común. Entonces, después de nuestro primer beso, pone esta sonrisa espeluznante. Mira por la ventana y luego me dice, «Te voy a llevar a esos bosques y vamos a pasar un muy buen rato». Me río un poco nerviosamente porque en ese momento no había tenido mi primera experiencia con un chico. Le digo que prefiero quedarme en el coche. Se pone realmente raro y enojado y es como si fuera dos personas diferentes. ¿Por qué no podemos simplemente ir al bosque? Te prometo que no te agrediré ni te mataré. Para entonces él está tratando de reírse, pero yo ya estaba realmente asustada. Traté de actuar como si no estuviera lista para huir. Debería haber estado más asustada de lo que estaba, pero era tan ingenua que ahora me asusta escribir esto. Me mira de nuevo, se reclina en su asiento y empieza a gemir falsamente. «Oh, vamos, solo déjame llevarte al bosque, será divertido». No estoy teniendo nada de esto y empiezo a enojarme y le digo que estoy lista para ir a casa. Finalmente lo convenzo de que solo me lleve a casa. Estuvo extrañamente callado el resto del camino a casa y luego al llegar a mi casa, procede a disculparse profusamente por eso. Más tarde, supe por mi amigo Mirko que dijo que yo era una coqueta. Cuando hablé con mi amigo sobre lo que pasó, dejó de hablar con Mark. Dijo que había oído que podía ser un maníaco sexual y casi un psicópata. Así que, chico con el que tuve una primera cita espeluznante, nunca nos volvamos a ver. Después de terminar una relación de varios años debido a la toxicidad insostenible de mi pareja, me encontraba deseando volver a experimentar la vida en pareja. Quería sentirme amada y acompañada, pero esta vez, sin los dramas y conflictos que había soportado durante tanto tiempo. Fue así como, impulsada por la curiosidad y la necesidad de encontrar a alguien nuevo, decidí darle una oportunidad a Tinder.
No imaginaba que mi deseo de amor y compañía me llevaría a una pesadilla inimaginable. Mi nombre es Carol, y esta es mi historia. Después de romper con mi ex, me sentí libre, pero también sola. Mis amigos me apoyaron mucho durante ese tiempo, llevándome a salir y manteniéndome ocupada, pero las noches eran solitarias. Fue durante una de esas noches solitarias que mis amigos sugirieron que probara Tinder. Al principio me reí de la idea, pero luego, la curiosidad me ganó. ¿Qué tenía que perder? Creé un perfil, subí algunas fotos y empecé a deslizar. Al principio era solo un juego. Disfrutaba leyendo perfiles, viendo fotos y, de vez en cuando, teniendo conversaciones triviales. Pasaron unas semanas y conocí a Matías. Su perfil destacaba entre los demás. Tenía una sonrisa encantadora y sus fotos reflejaban a alguien aventurero y divertido. Su biografía era sencilla. Mencionaba que le gustaba el senderismo, la fotografía y la música. Empezamos a chatear y rápidamente la conversación fluyó de manera natural. Matías era carismático, ingenioso y parecía genuinamente interesado en conocerme. Después de unos días de mensajes constantes, decidimos tener una cita. La noche de nuestra primera cita estaba llena de expectativas y nervios. Me arreglé cuidadosamente, eligiendo un vestido que me hacía sentir segura y atractiva. Me maquillé con esmero y perfumé ligeramente, deseando causar una buena impresión. Nos encontramos en un restaurante acogedor en el centro de la ciudad, un lugar conocido por su ambiente íntimo y su excelente comida. Matías llegó puntual, luciendo casual pero bien arreglado. Desde el primer momento, su sonrisa y su forma de hablar me pusieron a gusto. La cena fue maravillosa. Hablamos de nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestras aspiraciones. Matías trabajaba como fotógrafo freelance, un trabajo que le permitía viajar y conocer lugares nuevos. Sus historias sobre sus viajes eran fascinantes, y me encontré riendo y disfrutando de su compañía. Sentí una conexión genuina con él, algo que no había sentido en mucho tiempo. La noche terminó con una caminata por el parque cercano. Bajo las estrellas, hablamos de nuestras experiencias pasadas y de lo que buscábamos en una relación. Sentí que podía ser honesta con él, y le conté sobre mi relación anterior y por qué había terminado. Matías escuchó atentamente y me aseguró que él no era así, que buscaba algo real y sincero. Esa noche me fui a casa con una sensación de esperanza y la expectativa de lo que vendría. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Matías me llenaba de atenciones y pequeños gestos románticos. Siempre tenía un detalle o una sorpresa para mí. Nos veíamos casi todos los días, y cada vez que estábamos juntos, me sentía especial y querida. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar pequeños signos de comportamiento que me inquietaban. Al principio, eran comentarios inocentes sobre mis amigos o mi trabajo, pero con el tiempo, esos comentarios se volvieron más críticos y controladores. Cada vez que salía con amigos, Matías quería saber todos los detalles. ¿Quién estaba allí? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuánto tiempo estaríamos fuera? Si no le respondía inmediatamente, se ponía nervioso y agresivo. Al principio, traté de ignorar estos comportamientos pensando que eran señales de su amor y preocupación. Pero pronto me di cuenta de que su comportamiento era una forma de control. Un día, después de una discusión sobre mis planes de salir con mis amigas, Matías se enfureció. Me acusó de no querer pasar tiempo con él y de preferir la compañía de otras personas. Esa noche fue la primera vez que sentí verdadero miedo. La mirada en sus ojos era diferente, oscura y peligrosa. Me pidió disculpas al día siguiente, prometiendo que nunca volvería a comportarse de esa manera, pero algo en mí sabía que esa promesa no se sostendría. Con el paso de los meses, la atención y el encanto de Matías se transformaron en posesividad y celos enfermizos. No podía salir sin recibir un aluvión de mensajes y llamadas preguntando dónde estaba y con quién. Empezó a aparecer inesperadamente en lugares donde sabía que estaría, casualmente, cruzándose conmigo. Al principio pensé que era una muestra de su interés, pero pronto me di cuenta de que estaba siendo vigilada. Matías comenzó a revisar mi teléfono, a interrogarme sobre cada mensaje y cada llamada. Si no respondía de la manera que él esperaba, estallaba en furia. Empecé a sentirme atrapada, como si estuviera viviendo en una prisión creada por él. Mis amigos notaron mi cambio de comportamiento y me instaron a dejarlo, pero cada vez que intentaba, Matías me convencía de darle otra oportunidad, prometiendo que cambiaría. Una noche, después de una intensa pelea,
Matías desapareció por unas horas. Cuando regresó, estaba visiblemente alterado. Me dijo que no podía vivir sin mí y que si alguna vez lo dejaba no sabría qué hacer. Esa fue la primera vez que mencionó el suicidio, y supe que la situación se estaba volviendo peligrosamente insostenible. El punto de quiebre llegó una noche de invierno. Habíamos tenido una discusión especialmente acalorada sobre algo trivial. Matías estaba fuera de sí, gritando y lanzando objetos por la habitación. Intenté calmarlo, pero nada funcionaba. En un momento de desesperación, corrió hacia la cocina y tomó un encendedor y un frasco de gasolina. Comenzó a rociar la sala, y con una mirada desquiciada, dijo que si no podíamos estar juntos, entonces no estaríamos vivos. El miedo me paralizó por un momento, pero luego reaccioné. Corrí hacia la puerta gritando y pidiendo ayuda. Matías me siguió tratando de evitar que saliera. En un forcejeo desesperado logré escapar y correr hacia la calle. Un vecino, alertado por los gritos, llamó a la policía. La policía llegó rápidamente y Matías fue detenido. En el interrogatorio, confesó que había planeado prender fuego a la casa con nosotros adentro, pero que nunca había tenido la intención de lastimarme realmente. Solo quería que entendiéramos cuánto nos necesitábamos mutuamente. Fue un argumento que nadie creyó. Fue llevado a un hospital psiquiátrico para una evaluación y, eventualmente, fue internado debido a su estado mental inestable. A pesar de todo lo que había sucedido, no podía evitar sentir lástima por Matías. Sabía que detrás de toda esa locura, había una persona rota que necesitaba ayuda. Mis amigos no podían entender por qué seguía visitándolo en el hospital. Me decían que solo empeoraba su situación, y que debía dejarlo ir para siempre. Pero cada vez que iba a verlo, veía destellos del hombre encantador que conocí al principio. Sus ojos, llenos de tristeza y remordimiento, me suplicaban por perdón. Sé que mis visitas no son lo mejor para su recuperación, y quizás también me están afectando a mí. Sin embargo, me resulta imposible abandonarlo por completo. A veces, me pregunto si algún día podrá recuperarse y vivir una vida normal. Pero hasta entonces, sigo visitándolo, llevándole libros y hablando con él sobre cosas triviales, tratando de encontrar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. La experiencia con Matías me dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Aprendí a ser más cautelosa y a no ignorar las señales de alarma en una relación. La vida sigue adelante, y aunque he intentado reconstruirla, el recuerdo de esos días oscuros siempre estará presente. Sé que nunca volveré a ser la misma, pero también sé que soy más fuerte por haber sobrevivido a esa pesadilla. Me encuentro a menudo reflexionando sobre cómo pudo llegar tan lejos. Al principio todo parecía tan perfecto, tan prometedor, pero la realidad es que las personas pueden esconder muy bien sus verdaderos demonios. Matías no era el hombre que creí conocer. Su amor se transformó en obsesión y su deseo de estar conmigo se convirtió en una necesidad enfermiza de control. He tratado de seguir adelante con mi vida. Me mudé a una nueva ciudad, encontré un nuevo trabajo y comencé a reconstruir mi círculo social. Pero el miedo nunca me ha abandonado por completo. Cada vez que recibo un mensaje de un número desconocido o veo a alguien que se parece a Matías, mi corazón se acelera y me pregunto si él ha vuelto para terminar lo que empezó. A veces el pasado regresa en forma de pesadillas. Me despierto sudando, recordando la noche en que Matías intentó prender fuego a la casa. La terapia me ha ayudado a procesar esos recuerdos, pero algunos días son más difíciles que otros. Mis amigos han sido un apoyo increíble, siempre recordándome que hice lo correcto al dejarlo, y que soy más fuerte de lo que creo. Mis visitas a Matías en el hospital psiquiátrico se han vuelto menos frecuentes, pero no he podido detenerlas por completo. Cada vez que voy, me encuentro con un hombre diferente. Algunos días parece estar mejor, más lúcido y consciente de sus acciones. Otros días está perdido en su propio mundo, murmurando cosas incoherentes y mirando fijamente a la pared. Es doloroso verlo así, pero algo en mí siente que necesita saber que no está completamente solo. Sé que mis amigos tienen razón cuando dicen que estas visitas no son saludables ni para él ni para mí. Pero es difícil romper ese vínculo, esa sensación de responsabilidad que siento hacia él. Tal vez, en el fondo, sigo esperando que algún día pueda sanar y encontrar la paz que tanto necesita.
La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones. En mi caso, una búsqueda de amor y compañía se transformó en un recordatorio permanente de lo impredecible y aterrador que puede ser el mundo. La historia de Matías me ha dejado cicatrices que tal vez nunca sanen por completo. He aprendido a valorar mi privacidad, a ser más cuidadosa con las personas que dejo entrar en mi vida, y sobre todo, a no subestimar nunca el poder del miedo. Espero que mi experiencia sirva como advertencia para otros. Lo que comenzó como una simple búsqueda de amor y compañía se transformó en una espiral de terror que aún me persigue. Y aunque he encontrado una nueva forma de vida, la sombra de Matías siempre estará presente en algún rincón de mi mente, recordándome que hay cosas que no podemos controlar y que, a veces, lo desconocido puede ser verdaderamente aterrador. Hace algún tiempo había estado hablando con un hombre por Facebook. Su nombre era Armando. No era alguien completamente extraño para mí, ya que lo conocía desde hace años a través de amigos en común, y habíamos interactuado en varias ocasiones en eventos sociales. Armando era de esos tipos que siempre estaba en el lugar correcto, con la sonrisa correcta y las palabras correctas. Alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, siempre lograba captar la atención sin esfuerzo. Después de mi reciente separación, me sentía vulnerable y a la vez ansiosa por redescubrir la vida de soltera. Fue en ese momento que Armando me sugirió salir a cenar, y aunque dudé un poco, terminé aceptando su invitación, pensando que una noche agradable podría ayudarme a despejar la mente. La noche de nuestra cita llegó, y me sentía una mezcla de nervios y emoción. Me arreglé cuidadosamente, eligiendo un vestido elegante pero cómodo, uno que me hiciera sentir segura y atractiva. Me maquillé con esmero buscando ese equilibrio perfecto entre natural y sofisticada. Mientras me miraba al espejo, me aseguré de enviarle a mi mejor amiga todos los detalles de la salida, incluyendo el nombre de Armando, el restaurante al que íbamos y la hora de nuestra cita. No quería dejar nada al azar por si acaso. Nos encontramos en un restaurante acogedor, uno de esos lugares íntimos y cálidos, con luces tenues y una música suave de fondo que creaba un ambiente perfecto para una velada agradable. Armando estaba allí, esperándome con una sonrisa que parecía tranquilizadora y sincera. La conversación durante la cena fue sorprendentemente agradable. Hablamos sobre nuestras vidas, trabajos y aspiraciones. Armando trabajaba en finanzas, un campo que siempre me había parecido complejo y un tanto aburrido, pero él logró hacerlo interesante con sus anécdotas y su pasión por el tema. Compartimos historias de nuestros viajes, descubrimos intereses comunes y nos reímos de nuestras torpezas cotidianas. La conexión era palpable, y por momentos me olvidaba de mis preocupaciones y disfrutaba genuinamente de su compañía. Después de la cena, Armando sugirió que fuéramos a tomar algo a un bar cercano. Acepté, pensando que un par de copas más no harían daño. El bar era acogedor, con una atmósfera vibrante y alegre. La decoración rústica, con muebles de madera y luces colgantes, le daba un toque especial. Pedimos un par de cócteles y seguimos conversando, cada vez más relajados. Sin embargo, después del primer trago, comencé a sentirme extraña. Mi visión se volvía borrosa y el mundo a mi alrededor empezaba a girar lentamente. Intenté mantenerme consciente, pero todo se volvía cada vez más difuso y mi cuerpo se sentía pesado, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Tengo recuerdos fragmentados de lo que pasó después. Recuerdo a Armando llevándome, sosteniéndome mientras caminábamos hacia algún lugar. Su brazo alrededor de mi cintura, su voz susurrándome palabras tranquilizadoras que apenas podía entender. Luego me veo en un ascensor, sintiendo que me desplomaba. Pero Armando seguía sujetándome, impidiendo que cayera. Desperté en una habitación de hotel, sola, con un dolor de cabeza atroz y sin saber cómo había llegado allí. La confusión y el miedo me inundaron. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía bien. Sentía las piernas débiles, como si no fueran mías. Fue entonces cuando todo se volvió negro de nuevo. La siguiente vez que desperté estaba en un hospital. Los tubos y monitores alrededor de mí emitían pitidos constantes, creando un ambiente abrumador. Una enfermera se acercó rápidamente al notar que estaba despierta. Me explicó que había sido encontrada inconsciente en un hotel, y que alguien había llamado a una ambulancia. No tenía idea de quién había hecho la llamada. Cuando pregunté por Armando,
Me dijeron que no había ningún hombre con ese nombre registrado en el hotel ni en el hospital. Sentí una mezcla de alivio y temor. ¿Qué había pasado realmente? La policía vino a hacerme preguntas, y les conté todo lo que recordaba, lo cual no era mucho. Revisaron las cámaras de seguridad del hotel y vieron a Armando llevándome a la habitación, pero después de eso no había ningún rastro de él. Desapareció sin dejar ninguna pista. No había registros de su entrada o salida, y su comportamiento parecía calculado y meticuloso. Era como si hubiera planeado cada detalle para no ser rastreado. Días después, cuando me dieron de alta, traté de retomar mi vida normal, pero el miedo y la paranoia me seguían. Intenté buscar a Armando en Facebook y en otras redes sociales, pero parecía que había borrado su perfil por completo. Pregunté a nuestros amigos en común, pero nadie había oído hablar de él desde la noche de nuestra cita. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra, dejándome con un vacío y una sensación de vulnerabilidad que no podía sacudirme. La policía continuó la investigación, pero no encontraron nada concluyente. No había pruebas sólidas de que Armando me hubiera hecho daño, pero tampoco había ninguna explicación lógica para su desaparición. Cada día me enfrentaba a la misma pregunta: ¿qué le pasó a Armando y por qué desapareció? Las noches se volvían interminables, llenas de pensamientos oscuros y escenarios aterradores que mi mente creaba para llenar los vacíos de aquella noche. A medida que pasaba el tiempo, el miedo comenzó a transformarse en una constante inquietud. Aunque Armando y yo vivíamos en vecindarios cercanos, nunca más lo vi. Cada vez que salía a la calle, sentía la necesidad de mirar a mi alrededor, esperando verlo aparecer en algún lugar, pero nunca sucedió. La incertidumbre y la falta de respuestas me atormentaban. Sabía que algo terrible había pasado esa noche, pero los detalles permanecían ocultos en las sombras de mi mente. Mis sueños se convertían en pesadillas recurrentes, donde me veía atrapada en un ciclo interminable de confusión y terror. La sensación de estar vigilada o de que algo malo podía ocurrir en cualquier momento nunca me abandonó. Incluso ahora, meses después, sigo esperando que aparezca alguna noticia sobre Armando, algo que me dé un cierre a este capítulo aterrador de mi vida. Pero hasta el día de hoy, Armando sigue desaparecido, y yo sigo viviendo con el miedo de que un día, de la nada, pueda reaparecer. Cada ruido en la noche, cada sombra en la ventana, me hace sobresaltarme y recordar aquella noche que cambió mi vida para siempre. Esta es mi historia, un recuerdo aterrador que me persigue todos los días. Un capítulo oscuro y sin cerrar que ha dejado cicatrices profundas en mi alma, recordándome constantemente lo frágil y peligrosa que puede ser la vida. Una tarde aburrida después de una larga jornada de trabajo, decidí reunirme con unos amigos en un café cercano a la oficina. Habíamos estado trabajando en un proyecto estresante durante semanas y necesitábamos desconectar un poco. Entre risas y anécdotas, uno de mis amigos, Jorge, sugirió que descargáramos Tinder, una aplicación de citas. Al principio la idea me pareció ridícula. Nunca había sido muy fanático de las citas en línea y siempre preferí conocer a las personas cara a cara. Sin embargo, la insistencia y el entusiasmo de mis amigos fueron contagiosos. Finalmente accedí a descargar la aplicación, más por curiosidad que por otra cosa. Crear el perfil fue rápido y sencillo. Elegí algunas fotos decentes, escribí una biografía breve y honesta, y comencé a deslizar perfiles. Al principio todo era un juego. Nos reíamos de los perfiles graciosos y de las descripciones extravagantes. No tenía ninguna expectativa real de encontrar a alguien interesante, pero la aplicación era sorprendentemente adictiva. Pasaron unos días y conocí a Lucrecia. Su perfil era bastante normal. Fotos con amigos, un par de selfies y una descripción sencilla que mencionaba sus intereses en la música y el cine. Comenzamos a chatear y, sorprendentemente, la conversación fluía con facilidad. Lucrecia tenía un sentido del humor agudo y compartíamos gustos similares en películas y música. Después de unos días de mensajes decidimos tener una cita. Quedamos en encontrarnos en un restaurante en el centro de la ciudad. La noche de nuestra cita me sentía nervioso pero emocionado. Me arreglé cuidadosamente, eligiendo una camisa que sabía que me quedaba bien y unos pantalones que combinaban. Llegué al restaurante un poco antes de la hora acordada y la esperé en una mesa cerca de la ventana.
Lucrecia llegó puntual, luciendo un vestido azul que resaltaba sus ojos. Nos saludamos con una sonrisa y un abrazo, y nos sentamos a la mesa. La cena fue agradable. Hablamos de nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestras aspiraciones. Lucrecia era profesora de literatura en una escuela secundaria, y sus historias sobre sus estudiantes eran divertidas y entrañables. La conversación fluía sin esfuerzo, y me sentí cómodo y relajado en su compañía. Sin embargo, aunque la cita fue agradable, no sentí esa chispa especial. Terminamos la noche con una despedida cordial y un nos vemos luego que no significaba mucho para mí. Al día siguiente, Lucrecia me envió un mensaje diciendo que había disfrutado nuestra cita y que le gustaría verme de nuevo. Le respondí amablemente agradeciéndole por la noche, pero dejando claro que no estaba buscando nada serio. Pensé que eso sería el final, pero estaba equivocado. Lucrecia comenzó a enviarme mensajes constantemente. Al principio eran mensajes normales, preguntándome cómo estaba y qué estaba haciendo. Pero pronto se volvieron más frecuentes y personales. Empezó a llamarme por apodos cariñosos, a preguntar por mis amigos y familiares, y a invitarme a salir casi todos los días. Traté de ser amable, respondiendo de manera educada pero distante, esperando que entendiera la indirecta. Sin embargo, su insistencia solo aumentó. Una noche, después de un largo día de trabajo, regresé a casa y encontré a Lucrecia esperándome en la entrada de mi edificio. No le había dado mi dirección, lo que me puso en alerta. Le pregunté cómo había llegado allí, y me dijo que había conseguido mi dirección a través de amigos en común. Me sentí incómodo, pero no quería ser grosero. La invité a entrar, pensando que una conversación cara a cara podría ayudar a aclarar las cosas. Le expliqué de nuevo que no estaba interesado en una relación y que su comportamiento me hacía sentir incómodo. Pareció entender y se disculpó, prometiendo que no volvería a hacer algo así. Esa noche pensé que todo había terminado. Sin embargo, en los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Lucrecia comenzó a aparecer en lugares donde solía ir: mi trabajo, el gimnasio, mis cafés favoritos. Al principio traté de ignorarla pensando que era solo una coincidencia, pero luego empecé a notar que me seguía a todas partes. Podía sentir su mirada fija en mí, incluso cuando trataba de ocultarme entre la multitud. La paranoia empezó a apoderarse de mí. Me sentía observado en todo momento. Una tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada del recepcionista de mi oficina diciéndome que había una mujer esperándome en el vestíbulo. Sabía que era Lucrecia. Salí para hablar con ella, pero no estaba allí. En su lugar encontré una nota en mi escritorio que decía: «Sé todo sobre ti. No puedes esconderte de mí». El miedo me paralizó. ¿Cómo había conseguido entrar en mi oficina? Esa misma noche recibí mensajes anónimos en mi teléfono, amenazándome con revelar secretos que ni siquiera sabía que tenía. Las llamadas también comenzaron, siempre desde números desconocidos, con una voz susurrante que decía cosas aterradoras. El acoso se volvió tan intenso que apenas podía dormir. Cada sombra en la noche, cada ruido inesperado, me hacía saltar de miedo. Mis amigos empezaron a notar mi comportamiento errático. Les conté lo que estaba pasando y me aconsejaron ir a la policía. Lo hice, pero sin pruebas concretas no pudieron hacer mucho. Me sentí desamparado, atrapado en una situación de la que no veía salida. Incluso comencé a dudar de mi propia cordura. Una noche al regresar a casa encontré todas las luces encendidas. Sabía que las había apagado antes de salir. Entré con cautela, y el horror me invadió al ver que mis cosas estaban desordenadas. Fotos mías con mis amigos habían sido arrancadas de los marcos y destrozadas, y en la pared había un mensaje escrito con marcador rojo: «Eres mío para siempre». El pánico se apoderó de mí. Llamé a la policía, pero nuevamente no pudieron hacer mucho. Lucrecia parecía siempre un paso adelante, evadiendo cualquier intento de atraparla. Cada día que pasaba me sentía más y más atrapado en su red de locura. Finalmente tomé la decisión de mudarme. Dejar la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años no fue fácil, pero sabía que era la única forma de escapar. Encontré un trabajo en otra ciudad y me mudé rápidamente, sin decirle a nadie mi nueva dirección. Solo quería empezar de nuevo, lejos del terror que Lucrecia había traído a mi vida. Ahora vivo con la esperanza de no volver a verla nunca más. Sin embargo, el miedo nunca me ha abandonado por completo.
Cada vez que recibo un mensaje de un número desconocido o veo a alguien que se parece a Lucrecia, mi corazón se acelera y me pregunto si ella ha vuelto para terminar lo que empezó. Esta es mi historia, una broma que se convirtió en una pesadilla que me persigue hasta el día de hoy. La vida en mi nueva ciudad ha sido un alivio. Sin embargo, no puedo evitar mirar por encima del hombro constantemente, esperando no encontrar ese rostro familiar que me aterrorizó durante tanto tiempo. La paranoia se ha convertido en mi compañera constante. Sigo esperando que algún día pueda cerrar este capítulo oscuro de mi vida, pero por ahora, solo espero no volver a ver a esa mujer jamás. La vida tiene una forma extraña de enseñarnos lecciones. En mi caso, una broma inocente se convirtió en un recordatorio permanente de lo impredecible y aterrador que puede ser el mundo. La historia de Lucrecia me ha dejado cicatrices que tal vez nunca sanen por completo. He aprendido a valorar mi privacidad, a ser más cuidadoso con las personas que dejo entrar en mi vida y, sobre todo, a no subestimar nunca el poder del miedo. Espero que mi experiencia sirva como advertencia para otros. Lo que comenzó como una simple broma en Tinder se transformó en una espiral de terror que aún me persigue. Y aunque he encontrado un nuevo lugar para vivir y he comenzado a reconstruir mi vida, la sombra de Lucrecia siempre estará presente en algún rincón de mi mente, recordándome que hay cosas que no podemos controlar y que, a veces, lo desconocido puede ser verdaderamente aterrador. Hace 3 años probé Tinder por primera vez. Tenía 25 años en ese momento y mientras que la mayoría de las mujeres de 25 años han incursionado en Tinder o algo similar, no había estado soltera desde que tenía 17 años. Conocí a mi ex cuando estaba en la escuela secundaria. 6 años después nos casamos, tuvimos un bebé y yo era feliz. Pero en los últimos años juntos, él realmente comenzó a resentirme a mí y a la familia que creamos juntos. Luché por mantener nuestra relación unida, pero el abuso se volvió más frecuente e intenso. Llegó al punto en que tomé a nuestro bebé y huí de la casa en medio de la noche. Mi mente estaba marcada y mi corazón estaba herido. Fue un momento realmente difícil en mi vida. Un par de meses después de irme tenía un nuevo hogar, un nuevo trabajo y un renovado sentido de vida. Estaba empezando a abrirme y podía sentir que me estaba curando. Sin embargo, me sentía sola. Me estaba ajustando a la custodia compartida y pasaba mis fines de semana sola. No quería lanzarme a una relación, pero sí quería experimentar algunas de las cosas que mis 8 años de relación no me habían permitido. Unirme a Tinder me pareció divertido. Era nuevo y aterrador y después de tanto trauma, se sentía bien recibir tanta atención positiva. Mi autoestima estaba baja, así que los cumplidos baratos y la gratificación instantánea de la aplicación se sentían increíbles. ¿Quién soy yo para merecer su atención? ¿Por qué elegirían hablar conmigo entre todas las mujeres? No era mi mecanismo de afrontamiento más saludable, pero quería sentirme deseada. Fue entonces cuando conocí a Leandro. Leandro era un chico promedio sin pretensiones. Era lo suficientemente guapo, pero no tan atractivo como para hacerme sentir cohibida. Leandro y yo compartíamos algunos intereses: la cerveza artesanal, el senderismo y tenía un sentido del humor que me gustaba. Acordamos encontrarnos en un restaurante local. Estaba tan nerviosa. Mi primera cita en 8 años. Me puse mi vestido más bonito, me arreglé y salí. En el restaurante mis palmas sudaban, mi corazón latía rápidamente y comencé a cuestionarme a mí misma. Llegó y todo fue incómodo al principio. Pedimos nuestras primeras cervezas y comenzamos a romper el hielo. Tan pronto como el efecto del alcohol comenzó a sentirse, nuestra conversación despegó. Nos relajamos en compañía del otro y el resto de la cita transcurrió sin problemas. Bromeamos sobre el karaoke al otro lado de la ciudad. Se rió diciendo que no le gustaba el karaoke. Soy una gran fanática del karaoke. Aunque no soy una superestrella, he pasado mucho tiempo en coros y puedo entonar lo suficientemente bien. Una de mis actividades favoritas de los fines de semana es ir a ese bar y cantar algunas canciones con el dulce sabor del gin en mi lengua. Lo convencí de ir conmigo y dejamos el restaurante. Cantamos toda la noche, tomando tragos, coqueteando, riendo. Terminamos la noche en su camioneta, torpemente desabrochando botones y cremalleras, con el corazón acelerado de emoción. Esto era lo que necesitaba. Seguimos enviándonos mensajes de texto más a menudo, y pronto hablamos de otra cita. Disfruté de nuestro tiempo juntos,
y me gustó que no sentía una conexión profunda con él. Era divertido y eso era todo. Como mi corazón no estaba enredado en sentimientos, me sentía segura. Decidimos que para nuestra segunda cita, iríamos a hacer tubing por un río que atraviesa nuestra ciudad. Habíamos estacionado su camioneta naranja al final del recorrido del tubing, y llevamos los tubos en mi camioneta río arriba. Acordamos que él guardaría la llave de mi camioneta junto con la suya, en un bolsillo de sus pantalones cortos, y que me llevaría a mi camioneta después. El calor brillante del verano calentaba nuestra piel, y el agua se sentía fresca y crujiente en nuestros dedos. La tarde se deslizó mientras flotábamos río abajo. Cuando llegamos al fondo desinflamos nuestros tubos y nos dirigimos a mi camioneta. Solo cuando Leandro metió la mano en su bolsillo, su rostro se hundió. Me miró y dijo: «Tu llave se perdió». Me reí, seguro que estaba bromeando. Insistió en que no era una broma. La gravedad tiró de mi estómago y comencé a entrar en pánico. Esta era la única copia de la llave de mi camioneta y la había llevado al río. Me sentí tonta y preocupada por cómo conseguiría una nueva llave si no la encontrábamos. El río era largo. Habíamos estado en tubing durante horas y nos habíamos detenido en varios lugares para nadar. Me ofreció llevarme a casa y acepté. Durante el viaje, hicimos un plan para encontrarnos al día siguiente y buscar mi llave en algunos de los lugares donde nos habíamos detenido. Pasamos la tarde siguiente peinando nuestros lugares de natación en busca de mi llave. De arriba a abajo nadamos con muy pocas esperanzas de encontrarla. Teníamos que intentarlo, así que seguimos de un lugar a otro. En el último lugar que revisamos, mientras la luz de la tarde se desvanecía en un anaranjado brumoso, algo llamó su atención bajo el agua cerca de la orilla. Eran mis llaves. Estábamos encantados y no podíamos creer nuestra suerte. Para celebrar volvimos a su casa a tomar unas copas. Me llevó por un largo camino boscoso y al final había una caravana sombreada. Me dijo que solo estaba alquilando una habitación allí a una pareja de ancianos, pero que estaban de vacaciones, así que estaríamos solos. Caminamos por el porche que crujía y entramos en la caravana. Dentro, podía ver que la cocina estaba desordenada. No solo unos pocos platos, sino que cada superficie estaba cubierta de desorden. Me llevó a su habitación. Era pequeña y tampoco muy limpia. Ropa sucia, un colchón en el suelo, un contenedor de plástico con algunos bocadillos como Doritos y cerveza barata caliente. Tuvimos sexo, la luz amarillenta de la caravana acentuando las manchas en las paredes. Después, la chispa de diversión que sentí cuando nos conocimos se había marchitado y me sentí asqueada. Decidí que esa sería nuestra última cita. Pasó una semana y apenas enviamos mensajes. Nuestro breve romance estaba terminando y no esperaba volver a verlo. Mi mente se movió a otras cosas. El próximo fin de semana, mis amigos venían a la ciudad y estaba emocionada. Hicimos planes para ir a hacer karaoke juntos el sábado por la noche. Cuando llegó el día, me sorprendió ver un mensaje de texto de Leandro en mi teléfono. ¿Vas a ir al karaoke esta noche?, decía. Respondí que sí, y él me contestó que también estaría allí. Pensé que no te gustaba el karaoke, le pregunté, y él dijo que lo había invitado una chica con la que trabajaba, y que pensó que debía avisarme que estaría allí con una cita, por si acaso yo estaba allí. Le agradecí por tomarse el tiempo para hacérmelo saber. Le aseguré que no me molestaría en absoluto y le dije que esperaba que tuviera una gran cita. Alrededor de las 9:30 de esa noche, mis amigos y yo llegamos al bar. Las luces tenues y las estrellas reflectantes de papel aluminio eran una escena demasiado familiar. Conseguimos nuestras bebidas y elegimos un puesto con una buena vista del escenario. Tenía una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Volteé la cabeza escaneando el bar y nuestras miradas se encontraron. Leandro y su cita estaban a unos pocos puestos de distancia, y él nos estaba observando. Saludó efusivamente con una gran sonrisa. Su cita se dio la vuelta para mirar y yo logré un saludo incómodo. Estaba absolutamente bien con que él estuviera en una cita, pero no quería anunciar que nos conocíamos o incomodar a su cita. Todos mis amigos estaban al tanto del tiempo que pasamos juntos, mis pensamientos sobre la experiencia y el mensaje que me había enviado antes. Todos pensábamos que era un poco extraño que se tomara la molestia de interactuar conmigo frente a su cita, pero sin daño, solo estaba siendo amigable. La noche continuó y todos la pasamos muy bien disfrutando del ambiente, bebiendo y cantando.
Un par de horas después, estábamos sentados en nuestro puesto cuando Leandro se acercó tambaleándose a nuestra mesa con su cita. La presentó como Karen y se sentó a mi lado, jalándola a nuestro puesto junto a él. El fuerte olor a alcohol emanaba de ellos y podía ver que estaban borrachos. Se hizo evidente que ambos habían bebido demasiado, sus ojos vidriosos y palabras arrastradas. Karen parecía muy agradable a pesar de su estado, y lanzó una historia borracha a toda la mesa. Mis amigos y yo estábamos bastante incómodos y no sabíamos qué estaba pasando. Bajo la mesa, sentí la mano pegajosa de Leandro deslizarse sobre mi muslo. Su cita estaba justo allí y me quedé atónita. Sin hacer una escena, retiré su mano repentinamente y me excusé para ir a buscar otra bebida. Mientras caminaba por la habitación, podía sentir sus ojos recorriendo mi espalda y, efectivamente, cuando me volteé, él me estaba mirando. Cuando regresé, Karen estaba balbuceando que su taxi había llegado. Ella y Leandro se dieron un beso desordenado y se despidieron, y luego solo quedamos nosotros y Leandro. El estado de ánimo de Leandro cambió después de eso. Estaba borracho, ajeno a lo incómoda que estaba la mesa, y podíamos notar que estaba molesto porque su cita se había ido sin él. Leandro dirigió su atención hacia mí, puso su pesado brazo sobre mi hombro y se inclinó con su aliento agrio, logrando formar frases torpes. «Eres tan linda, me encanta tu risa». Estaba rígida y solo quería que se fuera. Cuando se levantó para buscar otra cerveza, mis amigos y yo hablamos sobre la situación. Uno de ellos comentó: «Sabes que puedes encontrar algo mejor que esto, ¿verdad?». Dije que sí, que aunque esto había sido casual, había cometido un error. Llegamos a la conclusión de que sería mejor terminar la noche temprano, ya que no veíamos que él se fuera solo. Como plan de respaldo, si algo salía mal, acordamos que las chicas irían al baño y saldrían por la puerta trasera, mientras nuestro amigo distraía a Leandro y se escabullía. Leandro regresó a la mesa derramando su cerveza sobre su ropa. Balbuceó: «¿A dónde vamos ahora?». Yo dudé, pero mi amigo le dijo que todos íbamos a irnos a casa. Leandro dijo que nos acompañaría y declinamos amablemente. Se apoyaba contra una pared y apenas se sostenía. Le preguntamos cómo iba a llegar a casa y si podíamos llamarle un taxi. Leandro hizo un puchero borracho y dijo que simplemente podría ir a mi casa conmigo. Tratando de rechazarlo lo más educadamente posible, le dije que mi hijo estaba allí con una niñera, por lo que no podía llevarlo. No necesitaba saber que eso no era cierto. Sin embargo, rechazó el taxi y dijo que dormiría en su camioneta. Dado que sus párpados estaban caídos y considerando su estado, parecía razonable que pudiera quedarse dormido en la camioneta y aceptamos esa respuesta. Mientras empezábamos a irnos, él tropezó tras nosotros. Nos detuvimos y le recordamos que íbamos a dormir. Él argumentó nuevamente que debería venir conmigo. Mis amigos y yo nos miramos. Era hora de activar nuestro plan de respaldo. Las dos chicas y yo nos excusamos para ir al baño mientras nuestro amigo lo distraía, escapando por la puerta trasera. El aire fresco de la noche nos envolvió y nos apresuramos por el camino que conducía a su hotel. Nuestro amigo nos alcanzó y dijo que había dejado a Leandro en el bar. Todos estábamos aliviados de haber salido de allí, y comenzamos a caminar de regreso a su hotel. Una de las chicas estaba sobria y se ofreció a llevarme a casa cuando llegáramos al hotel, y acepté. Unos minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Miré la identificación de la llamada y sentí que el estómago se me caía. Era Leandro. Bajé el volumen y dejé que sonara. Para mi sorpresa, dejó un mensaje de voz. Activé el altavoz y lo reproduje en voz alta. La voz de Leandro sonaba confundida mientras sus palabras se derretían en el teléfono. ¿Dónde están? Pensé que íbamos a pasar el rato, no entiendo. Todos nos alegramos de haber salido de allí y coincidimos en que había sido una locura. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de voz apareció en mi pantalla en la tenue luz del sendero. Reproduje el nuevo mensaje en voz alta una vez más. Su discurso borracho era mucho más intenso esta vez, mientras lanzaba cómo no entendía por qué lo había dejado. Había herido sus sentimientos y estaba enamorado de mí. El tono de su voz me estremeció cuando lo escuché decir: «Te amo». Había algo oscuro y pesado en eso que me dejó inquieta. Todos estábamos asustados pero contentos de ver el letrero luminoso del hotel a lo lejos. Recorrimos el pasillo alfombrado hasta su habitación para que mi amiga pudiera agarrar sus llaves y llevarme a casa.
Al entrar en la habitación, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el mensaje de voz envió ondas de miedo por mi cuerpo. La voz de Leandro había tomado un tono amenazante mientras repetía que me amaba, pero que en realidad estaba muy enojado conmigo por dejarlo en el bar. Continuó hablando de cómo podía hacerme eso a él, que no sabía lo que iba a hacer. Su voz temblaba de ira mientras se tropezaba consigo mismo expresando cómo lo había traicionado. La última cosa que dijo antes de colgar resonó en la habitación del hotel. «Sabes, realmente estoy empezando a odiarte». Este tipo estaba desquiciado y yo estaba aterrorizada. Estaba agradecida de que este lado de Leandro no se hubiera mostrado cuando estábamos solos en su caravana aislada. Mis amigos me abrazaron y me dijeron que los llamara si necesitaba algo y que los mantuviera informados. Mi amiga me llevó a casa y al desbloquear la puerta y entrar en la comodidad del hogar, me sentí agotada. No había sido la noche que esperaba y el comportamiento errático de Leandro realmente me había asustado. Habiendo salido de una relación abusiva, sus acciones en el bar, y luego los mensajes de voz hicieron sonar campanas demasiado familiares. Fue entonces cuando vi los faros. Era muy tarde para que alguien estuviera conduciendo por mi calle. Me asomé por la cortina y mi sangre se heló. Estaba temblando. Sentado en la cabina de su camioneta naranja estaba Leandro. Mi mente comenzó a correr y entré en pánico. Este tipo apenas podía mantenerse en pie cuando nos fuimos. Estaba completamente borracho. ¿Cómo había conducido por la ciudad hasta mi casa? ¿Cómo me encontró? De inmediato recordé la otra semana cuando me dejó después de que perdí mi llave. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Apenas lo conocía, solo nos habíamos visto 3 veces. El rostro de Leandro estaba pétreo y grabado con rabia mientras estaba sentado en la cabina oscura mirando mi casa. No estaba saliendo, solo miraba fijamente. Mientras estaba de rodillas asomándome por la ventana, todas las luces estaban apagadas dentro de la casa. Estaba segura de que no podía verme, entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Me estaba llamando nuevamente. Rápidamente lo escondí para que no viera la luz. Con las manos temblorosas, reproduje el mensaje de voz lo más silenciosamente posible. Leandro solo dijo una cosa esta vez. Una frase que envió terror por mi columna vertebral. En un tono borracho y burlón, casi como si me estuviera provocando, dijo en voz baja. ¿Dónde estás? Clic. Estaba aterrorizada. De alguna manera no había considerado realmente que pudiera estar en peligro, y había atribuido todo el miedo a mis experiencias pasadas. Seguramente no estaba exagerando y era mi culpa por leer demasiado en esto. No debería estar tan asustada y no quería hacer una escena. Ese último mensaje de voz selló el trato. Pensé que incluso si estaba exagerando, al menos él era un conductor ebrio. Llamé al 911 y el despachador dijo que alguien estaría allí en un par de minutos. Mientras me asomaba por la ventana lo vi salir de su camioneta. Estaba cansado de esperar. Sus pies pesados tropezaron al tocar el pavimento y miró alrededor. La voz de Leandro cortó la noche. Comenzó a gritar mi nombre. La ira salvaje en su voz era tangible a través de las paredes, y simplemente gritó en la calle. ¿Dónde estás? Leandro comenzó a tambalearse hacia mi casa cuando las luces rojas y azules destellaron en la calle, iluminando su rostro y resaltando cada onza de rabia esculpida en sus rasgos. Llegaron 2 coches de policía y los oficiales salieron. Todavía estaba asomándome desde dentro de mi casa oscura, y no podía escuchar mucho de lo que estaba pasando. Los vi hacerle una prueba de alcoholemia que obviamente falló. Los oficiales inspeccionaron su camioneta. Hablaron un rato y uno de los oficiales vino a mi puerta. Le hablé de lo que había pasado y fue muy empático. Dijo que, aunque sus acciones habían sido inquietantes, no podían hacer mucho sin una amenaza directa. El oficial me informó que lo llevarían por la noche y que sería acusado de conducir ebrio, pero que saldría mañana. Me dijo que me asegurara de mantener mis puertas cerradas con llave y que me mantuviera segura. Llegó la grúa para retirar su camioneta naranja de la carretera y lo vi discutiendo. Los oficiales no se lo permitieron y lo giraron para esposarlo. Mientras le ponían las esposas, gritó una última vez mirando directamente a la ventana desde la que yo miraba. Sé que estás ahí, Chelsea. ¿Por qué no sales a decir buenas noches? Tan rápido como mi calle se llenó, quedó vacía. Las sombras tranquilas de la noche engulleron el caos anterior en la nada. Leandro me envió un mensaje de texto a la tarde siguiente. Lo siento mucho por anoche. Estaba en un mal lugar.
Respondí que sus acciones eran inaceptables y que cómo se atrevía a aparecer en la casa donde vivía mi hijo, y que prefería no saber más de él. Se disculpó una última vez y no he sabido de él desde entonces. En los meses siguientes, lo veía en bicicleta yendo y viniendo de su trabajo, así que sé que perdió su licencia. Siempre estaba alerta por si nos encontrábamos, pero afortunadamente nunca sucedió. Solo puedo imaginar lo enojado que estaba después de que esa noche le costara su licencia. Supe que se mudó al continente hace un tiempo, lo cual fue un gran alivio para mí, y ya no me siento tan nerviosa por la ciudad. Así que, Leandro, nunca nos volvamos a encontrar. Mi esposa falleció después de muchos años batallando con una horrible enfermedad degenerativa. Estuvimos casados 13 años, y después de varios meses sin poder encontrar mi camino, tomé la decisión de mudarme a otro estado y comenzar un nuevo capítulo para forzarme a empezar una nueva vida. Inmediatamente me sentí validado al conseguir mi primer trabajo en más de 8 años. Las cosas lentamente comenzaron a avanzar, y después de consultar con mis amigos, me inscribí en una aplicación de citas móvil. Conocí a un par de personas, pero realmente no tuve mucha química con ellas. La primera cita fue cordial pero sin importancia. Ella terminó pidiéndome que le arreglara una laptop que tenía. La segunda persona que conocí me llamó y decidimos encontrarnos para comer comida china. Como no tenía coche, caminé las 5 o 6 cuadras, pero no antes de que comenzara a llover. Ella ya estaba sentada en la mesa esperándome. Intercambiamos cortesías y pronto todo se trataba de su divorcio, por qué perdió a sus hijos y todos los procedimientos legales de su caso actual. Luego hacía una pausa, me tomaba las manos en la mesa, giraba la cabeza, se inclinaba un poco y decía, «Pero eso no es nada comparado con lo que tú pasaste. Cuéntame todo sobre tu esposa muerta». Como un reloj, ella divagaba sobre las cosas más locas, sobre cómo todos estaban tratando de atraparla. Luego detenía su parloteo y me preguntaba sobre mis detalles, sobre lo mal que me sentía y la condición y el declive de mi pobre esposa. Solo había puesto en mi perfil que era viudo, nada más. Fue en este punto que me sentí realmente perturbado. Quiero decir profundamente en mi instinto, completamente perturbado. Lo que no podía averiguar era si ella estaba tratando de imitar lo que pensaba que sería una persona sensible, o si había la posibilidad de que quisiera conocer esos dolorosos detalles gráficos por otras razones pervertidas. Terminé rápidamente el plato principal y pagué toda la cuenta. Ella llamó a mi teléfono varias veces, y puse varias excusas por las que no podía volver a encontrarme con ella. Recibí un par de llamadas de números bloqueados que no decían nada, pero se detuvieron después de 1 o 2 meses. Estoy bendecido y vuelto a casar, pero estoy muy agradecido de haber salido de allí, y nunca haber vuelto a tratar con esta mujer. Hace algunos años, cuando tenía 25, me mudé a una nueva ciudad por mi trabajo. No era la primera vez que me mudaba lejos de casa, pero esta vez me sentía particularmente sola. No conocía a nadie en esta ciudad, y mis amigos y mi familia estaban todos a más de 1000 kilómetros de distancia. El trabajo me consumía gran parte de la semana, y los fines de semana los pasaba básicamente sola, sin mucha motivación para hacer algo distinto. Entonces, como muchas personas hoy en día, comencé a explorar las redes sociales en busca de un poco de compañía y algo de distracción. Un día, navegando sin mucho interés por Facebook, apareció una solicitud de amistad. Era un hombre que no conocía, pero teníamos un par de amigos en común de mi ciudad natal. No era raro recibir solicitudes de personas así, y honestamente su perfil me pareció bastante normal. Lo acepté sin darle demasiada importancia. Unos días después, él me envió un mensaje. Era algo bastante inocente, solo un saludo y un comentario sobre los amigos que teníamos en común. Comenzamos a hablar un poco más frecuentemente, intercambiando mensajes sobre cosas triviales como el clima, el trabajo y nuestra ciudad natal. El hombre, que voy a llamar Carlos, era un poco mayor que yo, quizás rondando los 30 y tantos, y parecía bastante normal. Buen trabajo, buen sentido del humor, amable. Las conversaciones comenzaron a hacerse más frecuentes, y eventualmente me sugirió que nos viéramos en persona para tomar un café. No sé por qué acepté tan rápido. Tal vez era la soledad que sentía en ese momento,
o quizás el hecho de que parecía tan inofensivo en línea. De todos modos, accedí y fijamos una cita para el siguiente fin de semana. Nos encontramos en una cafetería del centro de la ciudad. Cuando lo vi en persona, era tal como lo imaginaba: cabello oscuro, bien vestido y una sonrisa fácil. Parecía relajado y carismático, exactamente como había sido en nuestras conversaciones en línea. No había nada en él que me hiciera sentir incómoda o que activara mis alarmas, así que me relajé y comenzamos a hablar. La conversación fluyó bastante bien. Hablamos sobre nuestras familias, nuestros trabajos y lo mucho que ambos extrañábamos nuestra ciudad natal. No había nada raro en él, nada que pareciera fuera de lugar. Al cabo de una hora me propuso salir a caminar por el parque que estaba cerca de la cafetería, y accedí. La tarde era agradable, y pasear al aire libre me parecía una buena forma de seguir conversando. Caminamos despacio, charlando sobre cosas superficiales y riéndonos de anécdotas tontas. Todo parecía perfecto, hasta que de repente la conversación tomó un giro inesperado. Empezó a contarme sobre su infancia, y noté un cambio en su tono. Se puso un poco más serio, casi melancólico. Me habló de su familia y de algunos problemas personales que había enfrentado cuando era más joven. Me dijo que había perdido a su esposa y a su hija en un accidente, y que había sido un momento extremadamente difícil para él. Por supuesto, lo lamenté y le dije lo triste que debía haber sido pasar por algo así. Él asintió y dijo que desde entonces había tratado de reconstruir su vida y que por eso se había mudado a esta nueva ciudad, buscando un nuevo comienzo. Mientras me contaba todo esto, sus ojos se oscurecieron, y una especie de frío extraño recorrió mi espalda, como si algo en sus palabras no encajara del todo. Era esa sensación indescriptible de que algo estaba fuera de lugar, pero no podía identificar exactamente qué. No le di mucha importancia en ese momento y seguí escuchando su historia, tratando de ser comprensiva. Pasamos un par de horas más juntos, y aunque me sentí un poco rara por un momento, en general la cita fue bastante normal. Me acompañó hasta mi auto, y cuando nos despedimos, me dijo que le gustaría verme de nuevo. No tenía motivos para decir que no, así que acepté. Durante las semanas siguientes seguimos hablando por Facebook y por mensajes de texto. Poco a poco, Carlos comenzó a mostrar un interés más personal. Me decía que pensaba en mí todo el tiempo y que se sentía muy cómodo cuando estábamos juntos. Decidimos vernos un par de veces más, y aunque disfrutaba de su compañía, había algo en el fondo de mi mente que no me dejaba sentirme del todo tranquila. En una de nuestras salidas me invitó a su apartamento. No era algo que me entusiasmara demasiado, ya que todavía no lo conocía lo suficiente como para sentirme completamente cómoda estando a solas con él en un lugar privado. Pero, una vez más, él parecía tan normal, tan confiable, que terminé aceptando su invitación. Me aseguró que solo veríamos una película y que podía irme en cualquier momento si no me sentía cómoda. Recuerdo perfectamente esa noche. Su apartamento estaba impecable, demasiado limpio, como si nadie viviera allí realmente. Me sirvió una copa de vino y nos sentamos en el sofá a ver una película que no logró captar mi atención porque, a lo largo de la noche, sentí que Carlos me observaba más de lo normal. Había algo en su mirada que no me gustó. Era una mirada que no había visto antes, algo que me puso los pelos de punta. Sentí que la atmósfera había cambiado. Ya no me sentía segura. En un momento, me levanté para ir al baño y noté que su dormitorio estaba parcialmente abierto. Algo me llevó a mirar dentro, y lo que vi me dejó helada. En el suelo había una pila de fotos familiares, todas desordenadas y parcialmente quemadas. Me acerqué y reconocí a Carlos en las fotos, pero lo que más me impactó fue que también había fotos de una mujer y una niña. Eran su esposa y su hija, las mismas de las que me había hablado en la primera cita. Había algo perturbador en la forma en que las fotos estaban esparcidas, como si hubiera querido deshacerse de ellas pero no hubiera tenido la fuerza o el valor para hacerlo. Me quedé congelada por un momento, y mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Por qué tenía esas fotos en el suelo? ¿Por qué estaban quemadas? Sentí un nudo en el estómago y un impulso desesperado de salir de allí. Cuando regresé al sofá, traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero estaba aterrorizada. Terminé la copa de vino de un trago y le dije que estaba cansada, que tenía que irme. Carlos me miró con esa misma sonrisa tranquila, pero sus ojos no se apartaron de mí en ningún momento. Me ofreció llevarme a casa, pero me negué.
diciendo que prefería manejar. Salí de su apartamento lo más rápido que pude, y cuando llegué a mi coche mi corazón latía a 1000 por hora. Mientras manejaba hacia mi casa, mi mente no dejaba de pensar en esas fotos. Algo no estaba bien, y mi intuición me gritaba que me alejara de él. Esa misma noche, decidí buscar más información sobre él en Internet. Quizás, en algún lugar, encontraría una pista que me dijera por qué algo tan inocente como un hombre tratando de rehacer su vida me hacía sentir tan incómoda. Después de un rato de búsqueda, encontré un artículo de noticias de hace unos años. Decía algo sobre un hombre que había asesinado a su familia y estaba prófugo de la ley. Mi corazón se hundió cuando vi la foto de Carlos en el artículo. Era él, sin duda, pero con otro nombre. El artículo relataba cómo había matado a su esposa y a su hija en un ataque de ira, y luego había huido del estado. Había sido buscado por años, pero nunca lo habían encontrado. No podía creer lo que estaba leyendo. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Pasé el resto de la noche en vela, temblando de miedo. ¿Cómo había llegado a salir con un hombre así sin darme cuenta? Todo parecía encajar, su historia triste, las fotos quemadas, su manera de observarme como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Tenía que hacer algo, pero me daba pavor confrontarlo o incluso dejarle saber que sabía quién era realmente. A la mañana siguiente, con el corazón en la mano, fui a la comisaría de policía y les conté lo que había descubierto. No tenía pruebas más allá de lo que había visto en su apartamento y el artículo que encontré, pero sentí que tenía que decirles algo antes de que fuera demasiado tarde. Los agentes tomaron mi declaración y me dijeron que investigarían, aunque noté cierto escepticismo en sus miradas. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. No dejaba de pensar que en cualquier momento podría aparecer en mi puerta. Bloqueé su número y todas sus cuentas en redes sociales, pero seguía sintiendo su presencia como si me estuviera observando desde las sombras. Me mudé temporalmente a casa de una amiga, incapaz de dormir sola en mi apartamento. Revisaba constantemente si lo veía en algún lugar, en mi trabajo, en la calle, incluso en el supermercado. Pasaron unos meses, y un día recibí una llamada de la policía. Me dijeron que habían ido a su apartamento para investigarlo, pero estaba vacío. Carlos había desaparecido, dejando todo atrás. No había ni rastro de él, como si se hubiera esfumado del mundo. Nunca lo encontraron, y no sé si algún día lo harán. Desde entonces he cambiado por completo la forma en que confío en las personas. Ahora soy más cuidadosa, y no acepto solicitudes de amistad de desconocidos ni me reúno con alguien que no haya investigado a fondo primero. A veces aún miro por encima del hombro, esperando ver esa sonrisa que me engañó por tanto tiempo. Lo que más me aterra no es haber estado tan cerca de un asesino, sino saber que él sigue allá afuera, en algún lugar, libre y sin remordimientos.